Hola amigos, hoy en Motorcar os traemos una prueba muy especial de un coche que tiene un título que no cualquier otro coche puede presumir, que sería el de el vehículo que tiene el coste por caballo más bajo del mercado y además es eléctrico, es el nuevo BYD Seal Excellence, doble motorización. Vamos a realizarle prueba de consumo a 120 km por hora. Acompañadme. Bienvenidos amigos a Motorcar, os traemos de nuevo el BYD Seal. Es la versión Excellence, es decir, la versión con tracción total. Tenemos motor en el eje delantero, motor en el eje posterior. Ya sabemos un poco las potencias, 530 caballos de potencia, son bastantes caballos. Es un coche que, bueno, vimos los detalles más importantes en el vídeo de presentación. Os explicamos un poco pues aquellas diferencias, sobre todo del interior, aspectos relevantes del mismo, como por ejemplo que tiene carga bidireccional, tenemos la posibilidad de conectar electrodomésticos a través del puerto de carga. En el interior, pues como ves, uno de los puntos fundamentales pues sería la calidad de los materiales, el que tenemos esa pantalla que podemos girar para ponerla en vertical o en horizontal. Y bueno, pues todo lo que puedes ver ahora mismo en este vídeo, y si no, puedes verlo en el vídeo que publicamos en su día. Aparte de esto, es un coche que sobre todo queríamos ver aspectos que no hayamos visto, como por ejemplo el tema del funcionamiento, de las prestaciones, por ejemplo, que es algo que nos gusta, que sabéis que es parte también, yo diría que forma parte de la esencia del canal, ¿no? La aceleración, el adelantamiento, el conocer la parte dinámica, que es importantísima, esos 530 caballos de potencia y esos 670 Nm de par, que por supuesto, como siempre, se traducen en estas prestaciones. Vistas las prestaciones, ponemos los parciales a cero para ver la parte más eficiente, saber cuánto consume este vehículo en el entorno más comprometido, más complicado, que serían 120 km por hora. No lo hemos sometido al resto de pruebas que hacemos habitualmente a diferentes velocidades, porque en este caso la prueba compacta de interurbano y de 120 no se puede aplicar, porque este coche mide el consumo durante los últimos 50 kilómetros y la prueba de interurbano pues tiene menos de 50 kilómetros, por lo tanto la cifra que viéramos no sería una cifra real, y para ver una cifra que no es la real pues mejor no verlo, ¿no? En este caso vamos a centrarnos en este apartado que es el más comprometido, el más complicado. Ahí veis, por ejemplo, un consumo que actualmente no es el real. ¿Por qué? Pues porque no hemos llegado a los 50 kilómetros. Ahí veis la gráfica. Hasta que no lleguemos al otro lado, es decir, hasta que no hayamos visto datos de los últimos 50 kilómetros, no podremos tener una cifra realista de consumo. Entonces puedes ver un consumo que es muy bajo, pero que no es el consumo real. A partir de esos 50 kilómetros, en ese momento, es cuando puedes ver efectivamente si ese consumo es el real o no. Ya queda poco, vamos muy rápido en esta prueba, estamos llegando al final de nuestro recorrido. Vamos a ver todos los datos que nos ha mostrado esta prueba, que han sido bastantes, aunque parezca que ha sido muy compacta. Pero antes os quiero recordar que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que nos podéis encontrar también en los canales que tenemos en Telegram y en WhatsApp. En todos estos sitios como Motorcar o Motorcar Eléctrico. Búscanos y síguenos. Venga, continuamos con el vídeo, que nada, vamos al resumen final. Un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorcar.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorcar.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Como os habréis dado cuenta, a diferencia de lo que hacemos con otros vehículos, nos hemos centrado únicamente en la prueba de 120 km por hora. Y vosotros diréis, bueno, ¿y por qué os habéis centrado solo en este apartado? Bueno, básicamente porque no solo este vehículo, no solo este BYD, sino todos los BYD tienen una forma de contabilizar el consumo, de tener en cuenta el consumo, de mostrar los datos de consumo,
que no es compatible con nuestra metodología, nuestra forma de realizar las pruebas de consumo a diferentes velocidades a todos los vehículos. ¿Por qué? Pues porque solo tiene en cuenta el consumo durante los 50 kilómetros últimos. ¿Y qué quiere decir esto? Que por otro lado tampoco tenemos la referencia de aquellas cifras de kilómetros recorridos que son menores a 50 kilómetros. Nuestro trayecto habitual en cada uno de los recorridos pues no siempre cumple este requisito. En el caso del consumo en ciudad, pues lógicamente son menos de 50 kilómetros, no lo podemos utilizar. En el caso de vía interurbana tampoco lo podemos realizar porque serían menos de 50 kilómetros. En el caso de 100 kilómetros por hora estaríamos ahí en torno a esos 50 kilómetros, pero tampoco aporta una información relevante con respecto a lo que podamos ver ahora mismo a 120, por ejemplo, ¿no? Y por eso hemos querido centrarnos únicamente en este recorrido, en este trayecto. Si creyéramos que fuera algo pues muy relevante para vosotros, como os digo, pues también os lo hubiéramos enseñado en otro tipo de velocidades, ¿no? Pero como os digo, para poder mostrar una comparativa real entre este vehículo y otros que han pasado por el canal, solo lo podemos hacer compatible, pues principalmente en ese trayecto de 120 kilómetros por hora. Y bueno, ya hemos visto pues cuál es el consumo de este coche, ¿no? Habéis visto vosotros la cifra. Antes de ir a la cifra, vamos a hablar un poco de las condiciones que han rodeado a la prueba. En el exterior teníamos unos 16 grados aproximadamente, podríamos considerar que estaríamos en torno a la temperatura media que tenemos a lo largo del año en nuestro país, en España. Por lo tanto, podríamos considerar esta prueba como una prueba de término medio, que nos valdría tanto para el resultado de invierno como para el de verano. Lógicamente, sabemos que si nos movemos en un entorno mucho más frío, va a haber diferencia, va a haber un consumo pues un poquito mayor. En el caso de que nos moviéramos en un entorno más cálido, pues podemos tener un resultado mejor también. Esto hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, estamos en la media, por lo tanto, no hay mucho que podamos añadir en cuanto al tema de la temperatura exterior. En el interior, como sabéis, siempre lo que tenemos que hacer es elegir aquella temperatura que vemos que es la más adecuada para nosotros. No todos los vehículos tienen la misma forma de medir la temperatura y no todos son tan precisos. Esto, si queréis, podemos hablar un día porque hemos visto casos pues muy dispares, ¿no? Nos podemos encontrar con vehículos que los ponemos a 22 grados en invierno y nos ponen pues la calefacción sin ningún tipo de problema, si estamos por ejemplo en la calle a 11 grados o a 16 en este caso, ¿no? Que sería normal. Y luego nos encontramos otros vehículos como este, por ejemplo, que tienen una forma de medirlo distinta. Si queremos tener la calefacción encendida, lo que tenemos que hacer es poner una temperatura un poco más elevada. ¿Quiere decir que tengamos que poner la calefacción más potente? No necesariamente. Lo que tenemos que hacer es subir la temperatura porque la forma de medir la temperatura es distinta. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces algunos de los vehículos incluso son de continentes distintos. Por lo tanto, la forma de medir que pueda llegar a tener en cada uno de estos continentes o de estas categorías de productos, pues bueno, son diferentes, ¿no? Por eso os digo que no se trata de que lo haga bien o lo haga mal, sino que es distinto. Entonces, aquí para poder tener la temperatura que queremos tener en esta época del año a 16 grados en la calle y que queremos estar dentro pues a los 22 grados, pues a lo mejor le tenemos que poner 25. En otros coches, en otras marcas, pues a lo mejor con 22 nos vale, pero en este caso si ponemos 22 grados nos va a salir el aire frío. ¿Esto quiere decir que la calefacción sea floja? Bueno, es una forma distinta, no podemos entender tampoco que sea una calefacción floja por eso, ¿vale? Eso no tiene nada que ver, de hecho si lo ponemos más arriba sube más. Normalmente los vehículos asiáticos, en líneas generales, normalmente tienen esta forma de medir, que tenemos que poner una temperatura un poco más elevada. Esto es una particularidad. Como os digo, podemos incluso hacer un vídeo sobre ello porque da para hacer un vídeo sin ningún tipo de problema, y más incluso. Bueno, os voy a ya, pues de alguna manera, introducir el resultado que hemos visto, que lo habéis podido comprobar todos, esos 18,9 kilovatios hora a los 100. Ahora, pues la pregunta del millón, ¿es un consumo bueno, es un consumo malo? Si queréis tener todo de una forma resumida y en un golpe de vista, pues lo tenéis en el ranking que tenemos en motork.com. Y si queréis ver pues todos los detalles, todos los comentarios que hemos ido haciendo a lo largo de la prueba, pues podéis verlo directamente en los vídeos que tenemos publicados en este canal, que son casi 800 vídeos, ¿no? Entonces yo creo que tenéis ahí todos los detalles y podéis elegir si lo queréis ver resumido o más completo. Bueno, centrándonos ya en el resultado, en esos 18,9 kilovatios hora a los 100 que hemos visto, podemos decir que se nos antoja un resultado que tampoco está tan mal, es decir, no es un consumo elevado, teniendo en cuenta que es un coche de 530 caballos, es un coche que tiene una potencia elevada, es un vehículo con buenas prestaciones. Ahora hablaremos de las prestaciones, que yo creo que también merecen capítulo específico para hablar de prestaciones, pero
Centrándonos en esta parte de consumo, esos 18,9 no están nada mal. Veremos también cómo queda posicionado en el ranking, en este apartado de 120. Es una pena que no podamos verlo en el resto de apartados, pero por lo menos lo podremos ver en este apartado concreto de 120, ¿no? Y lo podréis comparar con otros vehículos que han pasado por el canal. Ya os anticipo que va a quedar, yo creo que no va a quedar mal posicionado, sobre todo teniendo en cuenta, lo tenéis que comparar, pues un poco las prestaciones y las potencias que tienen los vehículos que están por encima y por debajo, ¿no? Yo creo que esto es algo relevante y es algo en lo que os tenéis que fijar, no solamente quedaros con la posición exacta, ¿no? Al final, que quede en la 23 o en la 34 o en la 56, no lo sé, no es lo mismo que dependiendo del vehículo que tengamos encima o debajo, ¿no? Yo creo que eso también es relevante. Esa es la grandeza que tiene el ranking y es la información que os puede aportar, ¿no? Bueno, importante detalle también, que aparte de hacer el uso de la climatización y de circular, pues como sabéis, a 120 km por hora, hemos hecho uso del control de velocidad de crucero, hemos podido ver también cómo se comporta. Es un control de velocidad de crucero que nos afecta de una manera, pues bueno, más o menos. Ya veremos qué ocurre, porque lógicamente queda pendiente la prueba de autonomía. En esa prueba de autonomía podremos ver ya más datos, porque ahí vamos a ver ya una prueba completa, y no solamente va a ser la información que nos muestre el vehículo, sino que vamos a poder saber, teniendo en cuenta la capacidad neta que tiene la batería de este coche, pues cuántos kilómetros somos capaces de recorrer, porque nosotros, como sabéis, pues vamos a ir a casi agotar la batería, ¿no? Por lo menos dejarla lo más baja posible, ¿no? Importante todo esto. Esto será más adelante, será en otro vídeo, pero simplemente que lo tengáis ahí. Si nos centramos en la parte de prestaciones, pues deciros que es un coche que ha hecho unas prestaciones bastante buenas, quizá un poquito por debajo de lo que podríamos llegar a esperar, porque tenemos unas prestaciones oficiales que son pues un poco más optimistas, pero no ha estado mal, ¿eh? Yo creo que ha estado bastante bien. De hecho, he de deciros algo, en alguna otra prueba previa que hemos hecho con otra unidad, hemos llegado a tener incluso unas prestaciones un poquito mejores, ¿eh? Incluso cuando hemos hecho varios intentos, hemos tenido, pues siempre hemos estado en torno a los 4 segundos en el 0 a 100. Con esta unidad no hemos sido capaces de pasar de los 4,2. Esto, como os digo, puede ser algo propio de la unidad, por algún detalle, yo qué sé, cualquier cosa. Pueden ser neumáticos, puede ser condiciones, no sé, pero ya os digo, en esta unidad hemos tratado de verlo varias veces por si acaso, porque veíamos que había una diferencia, y en ningún caso pues hemos visto que se pudiera mejorar esos 4,2 que hemos conseguido en esta aceleración, ¿no? En cuanto al 80-120, deciros también que es un buen resultado. Ya veremos también cómo queda posicionado. Recordaos también que tenemos, por supuesto, como no, pues ese ranking no solamente de consumo y de autonomía, sino que tenemos el ranking de prestaciones. En el ranking de prestaciones podemos ver pues cómo se comporta este vehículo comparado con otros muchos coches, ¿no? Yo creo que hay que poner, por un lado, por supuesto, en valor la potencia, pero también, de alguna manera, hay que poner en valor el conjunto, ¿no? Y todo lo que hemos podido pues observar en esta prueba, que han sido bastantes detalles importantes. Veremos mucho más en la prueba de autonomía, yo creo que ahí nos va a arrojar todavía muchos más datos, y los podremos cruzar de alguna forma con estos que hemos visto hoy. Vamos a ver la referencia para poder entender, oye, qué es lo que conseguimos allí, teniendo en cuenta, sabiendo ya lo que va a consumir a 120, por ejemplo, pues nos sirve para poder cruzar datos. Si tuviéramos la referencia de otros consumos sería mejor, pero no es, sin embargo, no es ningún problema. Es decir, podemos con ello conseguir cruzar los datos y saber si efectivamente pues lo que nos está diciendo ahora, por ejemplo, ese consumo se corresponde con la realidad o no. Eso lo vamos a ver sin ningún tipo de duda en la prueba de autonomía, ¿eh? Esto seguro, esto va a ser súper interesante. Yo estoy deseando ya que podamos verlo, porque vamos a poder entender cómo se comporta este vehículo. Yo creo que va a ser una prueba muy apasionante, como os digo, como siempre, ¿no? Como la mayoría de las que tenemos aquí, por no decir todas, ¿no? Bueno, a ver, también una cosa que os quiero comentar sobre este vehículo es que es el coche, que os decía al inicio, que tiene de alguna manera el precio por caballo más económico, más barato del mercado actualmente, y además es un coche eléctrico, que casualmente pues es algo que no podemos decir que sea algo habitual, es algo contradictorio, ¿no? Es un vehículo que, aun teniendo un precio reducido, lógicamente, teniendo en cuenta las prestaciones que tiene, pues bueno, es un coche eléctrico, y esto es importante también destacarlo, ¿no? Pues nada, lo dicho, amigos, quedamos pendientes de esa prueba de autonomía donde podremos comprobar si este totalmente eléctrico de 530 caballos y menos de 50.000 euros es capaz de tener una buena marca o no. Habrá que verlo, esto va a ser dentro de nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, amigos, like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme. Si no os habéis suscrito, no os cuesta nada, es totalmente gratis, le dais al botón y os suscribís. Y por supuesto, os invito a que lo compartáis, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros colegas, con vuestros compañeros. Os lo podéis pasar por WhatsApp, lo podéis compartir en vuestros grupos, donde os dé la gana. Y por supuesto, amigos, como siempre os digo, nos veremos en futuros vídeos.